Sindicato Mexicano de Electricistas. Apenas comienza esta resistencia. La sociedad civil salió a las calles, acompañada de organizaciones políticas y sindicales durante la marcha por el rescate de la nación, la defensa del petróleo, la electricidad y la educación pública. Encabezados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, personalidades de la vida cultural del país como David Jiménez Cacho y Julieta Gurrola avanzaron en el contingente que partió de la glorieta del Ángel de la Independencia para llegar a la calle 20 de noviembre, en el centro histórico, en donde se realizó un mitin informativo. Exigir a los gobernantes obedezcan a los principios sociales y soberanos del Constituyente de 1917 es tarea de todos. Unidad por el rescate a la nación en defensa del petróleo, la electricidad, la educación pública y la soberanía nacional, en contra del IVA en alimentos y medicinas. Manifiesto a la nación. La patria y el pueblo de México se encuentran ante el grave peligro de ser despojados de los bienes energéticos que le corresponden y que han sido base de su desarrollo desde que en 1938 Lázaro Cárdenas expropiara a las compañías petroleras. Si las potencias imperialistas, la oligarquía mexicana y su clase política vendepatrias logran su cometido, modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, se cancelaría toda posibilidad de desarrollo nacional independiente y de justicia social. A pesar del robo, el saqueo, la corrupción, la malversación de la renta petrolera y el desmantelamiento al que Pemex ha sido sometido durante los gobiernos del neoliberalismo, la renta petrolera es hoy la principal fuente de ingresos del Estado y el principal sostén de sus políticas sociales. Permitir hoy las modificaciones constitucionales planteadas en la iniciativa de reforma energética presentada por el Ejecutivo implicaría dejar al país en condiciones de total desamparo, de dependencia frente a las potencias internacionales, y más temprano que tarde se llevaría al país a la quiebra, pues el uso de sus recursos naturales quedaría al capricho y conveniencia de agentes privados. Modificar la Constitución significa regresar a los tiempos anteriores a la expropiación petrolera realizada por el general Lázaro Cárdenas en 1938. Cuando las empresas extranjeras lo dominaban todo para sus propios intereses. Significa, ni más ni menos, quitar el carácter de estratégico que para el Estado mexicano tiene la industria petrolera y energética. En el fondo se trata de una contrarreforma que traiciona los ideales de mujeres y hombres que han luchado por darnos un país más justo y equitativo. ¡Traidores a la patria! Modernizar la industria petrolera y energética para orientarla al fortalecimiento de nuestra soberanía no requiere modificar la Constitución para desplazar al Estado del conjunto de actividades de su cadena productiva. Quien así lo asegure está tratando ingenuamente de hacernos creer una monumental mentira, surgida de la demagogia gubernamental y de sus repetidores en los medios de comunicación. Procurar el mejoramiento de la calidad de vida de las y los mexicanos con base en un modelo de desarrollo independiente, sustentado en la productividad de los trabajadores del campo y la ciudad, en la permanente búsqueda de la igualdad y en el ejercicio de los derechos sociales plasmados en la Constitución, requiere más que nunca de luchar por el respeto a la Constitución para que el petróleo y la electricidad se fortalezcan como el motor indispensable de nuestro desarrollo económico.
Se requiere, al paso, revertir las privatizaciones parciales que ya están operando, acabar con la corrupción, la impunidad y administrar la industria nacional con sentido patriótico y bajo vigilancia ciudadana. Tenemos que advertir además que ante la previsible disminución de los ingresos gubernamentales por el traspaso de lo que queda de la renta petrolera, el gobierno pretenderá recuperar esos recursos mediante una reforma fiscal que, entre otras medidas, incremente los precios de los servicios y bienes producidos por el sector energético, que se aumente el IVA y además lo aplique a medicinas y alimentos. Si el mal gobierno y sus aliados logran imponer los cambios a la Constitución, estarían condenando a las generaciones presentes y futuras a vivir en condiciones de mayor pobreza, hambre y miseria. El Estado está renunciando a las herramientas con las que cualquier gobierno responsable y patriótico debe contar para buscar el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de sus ciudadanos, en aras de una vida digna, como establece el texto constitucional. A este inmoral despojo se añade la grave situación de emergencia en que vivimos por la inseguridad y la violencia que provoca la complicidad del crimen organizado con autoridades locales y federales y que tiene al país sumido en una guerra absurda que solo conviene a los intereses del gobierno norteamericano y del gobierno mexicano, en contubernio con la oligarquía de ambos países. Por todo lo anterior es necesario y convocamos a defender los recursos y las riquezas de la nación que constituyen la base de la independencia y la autodeterminación. A impedir que se consumen los despojos a la nación que pretende hacer el gobierno, que hoy sirve a los intereses de la reacción y el imperialismo. A rechazar el aumento del IVA y cualquier otro intento por despojar al pueblo de sus ingresos económicos a favor de las transnacionales locales y extranjeras. Hoy, más que nunca, hay que defender el espíritu social y patriótico del texto constitucional de 1917 e impedir los cambios a los artículos 27 y 28. A que mujeres y hombres, jóvenes, adultos, trabajadores, amas de casa, estudiantes, pueblos y comunidades indígenas, intelectuales, artistas, campesinos, migrantes, maestros, militares, jubilados, toda y todo ciudadano amante de nuestra patria, que por encima de filiaciones políticas y de creencias ideológicas y religiosas y al margen de protagonismos y de actitudes de soberbia, nos unamos todos en defensa de la nación. Los llamamos a realizar estas protestas en un marco de la resistencia civil y de desobediencia pacífica para impedir que el gobierno consiga sus criminales pretensiones. Convocamos a implementar toda nuestra creatividad para luchar de manera conjunta y solidaria, a organizarnos desde la sociedad civil para promover la discusión, propagar información y promover el análisis acerca de los intereses que existen detrás del discurso del gobierno,
a manifestarnos en nuestras comunidades, fábricas, centros educativos, instituciones de gobierno, colonias, barrios, plazas públicas, para hacerle ver al gobierno que este pueblo está dispuesto a hacer escuchar su voz y a impedir que el interés de unos cuantos domine por sobre el interés popular, a respaldar todos los esfuerzos por crear frentes, comités y coordinaciones en defensa del petróleo y el rescate de la nación. A hacer nuestras las luchas que hoy dan los maestros, electricistas, mineros, las y los trabajadores de Mexicana y todos aquellos que defienden su empleo, a luchar contra la violencia hacia las mujeres y a exigir justicia y castigo a los responsables de feminicidio y de trata de personas, a sumarnos a las luchas por reactivar el campo mexicano, a quienes luchan contra los megaproyectos y defienden sus culturas, sus territorios y sus bienes naturales, a quienes se enfrentan a la imposibilidad de mantener una vida digna debido a tarifas de servicios básicos que se lo impiden, a quienes luchan por la libertad de los presos políticos, Alberto Patistán, y contra la impunidad en los casos de desapariciones forzadas, a quienes se solidarizan con los migrantes centroamericanos, a los estudiantes en busca de oportunidades para estudiar y a quienes de diversas maneras luchan por la dignidad del pueblo. En las actuales circunstancias surgen voces reaccionarias, prepotentes y autoritarias que pretenden acabar con el diálogo, el derecho de manifestación, de expresión, de pensamiento y de reunión, utilizando como único argumento la violencia. A ellos les decimos que este pueblo es consciente de sus derechos y no tolerará salidas represivas. Llamamos a las Fuerzas Armadas a no dejarse arrastrar por los afanes entreguistas de quien hoy malgobierna al país. Llamamos a la articulación de todos y todas, desde sus organizaciones y en sus territorios, para impedir que el gobierno consiga sus criminales pretensiones. De la suma de esfuerzos y de las iniciativas que todas y todos activemos hoy, depende el futuro de nuestra patria y de sus jóvenes. Luchemos en unidad. Es el gobierno el que incumple la Constitución y el que amenaza violentar su espíritu y letra. Es él quien quiere empobrecer más a los mexicanos. Que le quede claro al gobierno de la traición nacional y a sus aliados que al poner en riesgo la supervivencia del país con sus contrarreformas, ellos también ponen en entredicho su permanencia al frente del gobierno de la República. Los poderes ejecutivo y legislativo pretenden seguir imponiendo una serie de reformas estructurales de corte neoliberal. Ahora lo quieren hacer en los ámbitos energético y fiscal, pretextando la existencia de una supuesta disminución de la producción de energéticos.
derivada, según nos dicen, de que hoy en día viene siendo más cara su extracción y explotación, debido a que la paraestatal, en el caso petrolero, ha perdido dinamismo y competitividad. Pero lo que en realidad esconden es que dicha problemática es resultado de la corrupción y de la pésima planeación industrial a la que han sido sometidas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, lo que ha llevado a que hayan aumentado las importaciones de gas, gasolina y los derivados del petróleo, comprometiendo con esto la soberanía nacional y la viabilidad energética de México. Los trabajadores universitarios proponemos la construcción de una propuesta integral de producción energética, siempre bajo la rectoría del Estado, para desarrollar una política de energéticos como pilar del desarrollo. Demandamos al Congreso de la Unión, en su carácter de representante de la soberanía popular, lleve a cabo una consulta nacional sobre el rumbo de la industria energética para el desarrollo y el bienestar de la sociedad mexicana. La realización de esta consulta sería una muestra democrática y un real compromiso de los legisladores con el pueblo mexicano. Desde ahora, en el ámbito de las universidades públicas, nos comprometemos a promover dicha consulta. Que sea el pueblo de México el que decide el rumbo, si se reforma la Constitución o se mantiene como está. Compatriotas, los trabajadores del campo y la ciudad tenemos mucho que hacer en el rescate de la nación, en la defensa del petróleo y la electricidad, en la dura batalla por hacer perdurar la vigencia de la educación pública en México. Los tiempos nos imponen actuar con acelerada prontitud y generosa inteligencia para trazar la ruta del rescate, no de un país, sino de nuestra amada patria. Esa construcción histórica que hoy pretenden desaparecer con un plomazo los que mal gobiernan. Por eso estamos aquí, al lado de ustedes, en la emergencia que nos llama a marchar juntos para detener el saqueo de los bienes de la nación y el despojo de los derechos sociales alcanzados por el pueblo. El Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia saluda este magnífico esfuerzo unitario y hace votos porque en el camino sepamos conservar la fortaleza y el propósito de la unidad. Las instituciones políticas creadas por el Constituyente en el 17 para hacer de un México libre y soberano un país democrático con división de poderes, hoy se encuentran secuestradas y prostituidas por una clase política de gobernantes que obedecen a los intereses de la oligarquía nacional, asociadas a las grandes empresas transnacionales y a los centros de capital financiero internacional. Hoy debemos luchar porque los gobernantes obedezcan a los principios sociales y soberanos del Constituyente del 17, violentados por más de 4 décadas de rapiña política y neoliberalismo salvaje. Para revertir esto, el saqueo de nuestra nación, tenemos que crear nuevas instituciones políticas y prácticas democráticas participativas, fundadas en la autonomía y soberanía popular. Construir un pacto con los de abajo y desde abajo para rescatar la nación de las garras del neoliberalismo. Las terribles consecuencias hoy, en datos duros: 60 millones de pobres, 10 millones de jóvenes sin empleo ni escuela, nulo crecimiento económico, privatización de los servicios públicos, manipulación mediática a gran escala, monumentales fraudes electorales y grotesco acompañamiento del charrismo sindical. Solo esto puede revertirse con el ejercicio de la democracia desde abajo, mediante el fortalecimiento de la legítima lucha social por la defensa de los derechos sociales y la libertad democráticas, a través de la extensión de un amplio tejido de organizaciones sociales, políticas y ciudadanas
que ocupen todo el territorio con una sola causa en común: salvar a nuestra patria. Y sin embargo, nosotros decimos: la patria no solo es el petróleo, la patria son los pobres de este país, son las mujeres y los hombres asalariados que a diario son explotados bajo el oprobio de la nueva Ley Federal del Trabajo, esa que decían que iba a crear muchos empleos. Son los maestros democráticos que hoy defienden la educación pública en medio de la criminal campaña mediática de los monopolios televisivos fascistas que pretenden exterminarlos. No se puede querer a la patria si se deja a un lado la lucha social, si se abandona en el olvido a nuestros presos políticos, si se deja de lado la causa de los pueblos indígenas de nuestro país, si se deja de lado la resistencia de los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas que hoy defienden sus tierras. Hoy los neoliberales, desde el mal gobierno, pretenden coronar su obra con nuevas reformas. Ellos les dicen estructurales, nosotros les decimos vendepatrias. Las reformas energéticas y hacendarias son como el estoque de muerte a la soberanía nacional y a la economía del pueblo. Mucho se ha dicho acerca de las terribles consecuencias económicas y políticas de la privatización del petróleo y la electricidad. Sin duda, constituye un verdadero atraco a la nación. Para evitarlo, tenemos que redoblar nuestro esfuerzo unitario, no el del discurso, sino es el de los hechos. Nosotros, el Sindicato Mexicano de Electricistas, luchamos desde hace cuatro años por recuperar nuestro trabajo, del que se nos despojó injustificadamente, y en contra del alza de las tarifas eléctricas. Nosotros estamos aquí para luchar juntos, para rescatar la nación, en defensa del petróleo, en defensa de la electricidad, en defensa de la educación pública. Nosotros, los del Sindicato Mexicano de Electricistas, no nos vamos a rendir, no aceptaremos migajas. Marchemos entonces juntos hasta alcanzar la victoria. Vamos a presentar a una persona que estuvo en forma solidaria cuando tenía 20 años, en 1938, en forma solidaria ayudando a los comités que estaban recabando los fondos, motivo con los cuales pagamos la expropiación petrolera. Tengo el gusto, en serio, de todo corazón, presentar a la compañera Olga Jurado. Ella tenía 20 años en 1938, estuvo en forma solidaria ayudando a recabar los fondos del pago de la expropiación petrolera, y hoy aquí nos acompaña diciendo que hay aquel que traiciona esta patria. Bienvenida, compañera Olga, y muchas gracias por tu visita, por acompañarnos y con esa gran fuerza que hoy nos demuestras a pesar de tus 95 años de edad. Algunos malintencionados dicen que tenemos en jaque a la Ciudad de México, pero en que en realidad tenemos en jaque es al gobierno federal y a sus títeres. Durante estos largos meses de lucha de la coordinadora, hemos demostrado que el derecho a la educación sí puede ser defendible por este pueblo digno. Aunque los senadores y los diputados del PRI y el PAN, el día martes que sigue, aprueben la última ley reglamentaria e intenten privatizar la educación, ya hemos demostrado que esto no goza de consenso y nos da la posibilidad de seguir en lucha. Pero ahora, con esta histórica movilización, queremos decirles que en Michoacán aún recordamos al general Lázaro Cárdenas como el Tata, aquel que con su decisión valiente hiciera ese decreto de expropiación de esa riqueza que usufructaban los gringos y otros extranjeros. Pero también sabemos como maestros que esa memoria histórica no se debe de borrar, esa memoria histórica. Nosotros en nuestras aulas todavía les decimos a nuestros niños que ese decreto nos ayudó, pero que fue el pueblo que con su esfuerzo, y aquí está la muestra, el ejemplo, lo pagó con sus contribuciones. Por eso el petróleo es de los mexicanos y hoy no se debe vender.
con esa vehemencia con la que estamos defendiendo la educación pública como un derecho, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, vamos a ir también a la defensa del petróleo. Vamos a ir también a impedir que se cargue un tributo más a este pueblo, aumentando el IVA a todo, pero sobre todo alimentos y medicinas. En estos días tan aciagos, donde Televisa y TV Azteca, el propio Peña Nieto, están diciendo que somos unos vándalos, que somos violentos, les hemos demostrado que no es así. Y también en estos días aciagos hemos determinado ya en la coordinadora, compañeros, que vamos a ir a la desobediencia civil, a la resistencia civil pacífica, para defender esta patria que nos pertenece a todos. Vamos a regresar seguramente en los próximos días a nuestras escuelas, a nuestros estados, pero no derrotados. Vamos a regresar para concretar procesos de organización creativos que se acompañen con el pueblo, con los padres de familia y con los alumnos, no solamente para instrumentar un modelo educativo que se corresponda con las necesidades de esta población, sino también para defender el petróleo, la energía eléctrica, el agua, las minas, y también para convocar desde los trabajadores, no solamente de la educación, sino de todo el pueblo, a rescatar esta nación. Hace más de 500 años inició la larga noche del colonialismo. Desde esos tiempos la vida de las mayorías ha sido una permanente pesadilla. Pisamos una tierra que siendo propia nos es ajena, convertida en espacio de conquista y depredación. Los bienes naturales contenidos por la madre tierra y los frutos de trabajo de comunidades y trabajadores se convirtieron en maldición, en poder de opresores, en manos de terratenientes, de capitalistas y de potencias extranjeras, en poder opresor usado a capricho por los altos dignatarios estatales y eclesiásticos. Todo fue arrasado y saqueado, quebrada la memoria y reducido nuestros pueblos a servidumbre y coloniaje. Cundió la división y aún el desprecio entre hermanos. El racismo se enseñoreó entre nosotros. El odio a nuestra raíz indígena se convirtió en costumbre. Para que los colonialistas reinaran, fuimos desmembrados y confrontados entre sí. Pueblos originarios y clases trabajadoras, indígenas e indígenas mestizos. De tiempo en tiempo, sin embargo, la pesadilla se vio interrumpido por las resistencias contra el olvido y los opresores. A veces irrumpían en grandes marejadas, en rebeliones de pueblos originarios y en motines de indígenas mestizos en las ciudades. Decenas de años más tuvieron que transcurrir para que comunidades y clases trabajadoras fueran construyendo y reconstruyendo sus identidades, hasta brotar en revueltas y guerras por la independencia y la autonomía con Hidalgo, Morelos, Guerrero y tantos otros. Con sus luchas y pensamientos se abrió el nuevo ciclo de las resistencias populares por la democracia desde el pueblo, por la justicia social, la comunidad, la soberanía nacional, el socialismo y la libertad. Con una independencia inconclusa frente al imperio español, se cerró el primer tiempo del colonialismo, que duró 300 años. A los pocos años arrancaría otro, el segundo tiempo del neocolonialismo capitalista europeo y estadounidense, que dura hasta nuestros días. En 1847 marcó el cierre de un primer proceso de despojo que nos arrebató el 55% del territorio nacional a manos de los Estados Unidos. Anexión violenta, justificada a nombre del destino manifiesto trazado por su Dios colonialista de la doctrina Monroe, América para los americanos.
enarbolada por el gobierno y la burguesía estadounidense, pero también fue la primera piedra de un plan para desmantelar la parte no invadida del territorio nacional. Debido a la resistencia del pueblo mexicano y por azares de las contradicciones entre las potencias imperialistas, el plan para ocupar y cercenar una porción importante del norte del país y controlar el istmo de Tehuantepec, con miras a extender su influencia comercial al lejano oriente, no pudo concretarse, derrotada la intervención francesa por los ejércitos encabezados por Benito Juárez y extenuado el Imperio del Norte a causa de la guerra civil que padeció. Tuvo que aplazar sus planes. La revolución de 1910, con todo y la derrota de Magón, Villa y Zapata, y que se escuche fuerte, Zapata, también fue un estorbo, en especial la actuación de Lázaro Cárdenas, que al nacionalizar el petróleo sentó las bases de un proceso de nacionalizaciones y de fortalecimiento del Estado Nacional, en un contexto marcado por la Segunda Guerra y sus consecuencias. Se fortaleció el Estado mexicano, que a pesar de su carácter burgués y tendencialmente antipopular y entreguista, limitaba el margen de maniobra de los intereses estadounidenses y de las empresas extranjeras. Hoy, los gobiernos de la traición nacional y en el marco del capitalismo neoliberal y de los tratados anexionistas TLC, Plan Mérida y Acuerdo para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte, están a punto de concluir el proyecto de desmantelamiento de México, trazado desde mediados del siglo XIX, la privatización del sector energético, junto a las nuevas contrarreformas estructurales propuestas por Enrique Peña Nieto. ¡Más fuerte! A nombre de PRI y de PAN y demás grupos partidarios neoconservadores y suscriptores del Pacto por México, coronarían sus anhelos. Estamos frente a una nueva invasión, a la última etapa del plan estadounidense para destruir nuestro país, ante una situación similar a la de 1847. La Casa Blanca, en alianza con la oligarquía mexicana y la clase política vendepatrias, construyeron las condiciones para el desmantelamiento de México y su ocupación política, económica, cultural y militar. Fabricaron el llamado Estado fallido, administraron y construyeron el caos, el miedo, promovieron y regentaron la delincuencia organizada en contubernio con Washington, favoreciendo la intervención de sus agencias terroristas, la DEA, la CIA, el FBI y de su ejército. Hoy está concesionado 1/3 del territorio nacional, se lo han repartido entre empresas transnacionales, criollas y extranjeras, a través de licencias para la explotación minera, el uso de carreteras, ferrocarriles, puertos, telecomunicaciones, playas y fuentes de agua, entre otras. Desmantelaron la industria nacional, el comercio, la banca y los servicios financieros. La catástrofe humanitaria hunde a los mexicanos y mexicanas en la enfermedad, víctimas del terror de Estado, porque sí, señores, el principal terrorista es el Estado mexicano. Empobrecidos, expulsados de sus tierras, sin futuro para sus jóvenes, para estos jóvenes, quien solo gozan del orgullo de ser la mano de obra más barata del mundo, que con gusto goza repetir Peña Nieto. Estamos en un momento álgido de la pesadilla. Las posibilidades de despertar son muchas. El rumor, el ruido y a veces la algarabía de nuestros pasos retumba en la conciencia nacional. Indígenas, maestros, electricistas, mineros, pueblos originarios, mujeres, jóvenes, ciudadanos y ciudadanas libres han dado prueba de rebeldía, de no resignarse. A tal grado han luchado que solo los golpes de Estado técnicos y la violación y perversión sistemática del orden constitucional han impedido que los neoliberales y vendepatrias se vayan del gobierno. Hermanos y hermanas, el petróleo es parte de nuestra sangre, de nuestro futuro. En esta lucha se va la vida de nuestro pueblo, de nuestra nación, la que a pesar de 500 años de injusticias, florece más allá de la frontera impuesta por
territorios. Hermanos, hermanas, la liberación está próxima. Despertemos. Es hora de que se vayan los neoliberales. Es hora de que se vayan los gobiernos de traición nacional. Vengan todas y todos, porque esta vez triunfaremos los más sencillos, los que creemos en el decoro, en la ética del servicio y la honradez, los que creemos en una nueva humanidad. Proclama por el rescate de la nación. ¡Hasta la victoria! Primero, un saludo solidario a Alberto Patistani. Es un honor, compañeros, que nos acompañe Olga Jurado, que participó en aquella colecta de 1938 para pagar la indemnización de los bienes petroleros. Yo quisiera, compañeros, hacerles breves reflexiones. Yo estoy seguro que los maestros, los compañeros maestros que están en la Ciudad de México, no se oponen a la famosa evaluación. Los maestros no se oponen, pero hay que empezar por evaluar a sus autoridades, a la Secretaría de Educación, a las normales, a quienes manejan la educación normal en la República, porque ellos, esas autoridades, les han dado títulos a estos maestros que ahora quieren evaluar. Son esas autoridades las que les han asignado cargos para que atiendan a nuestros niños. Entonces, empecemos por evaluar a esas autoridades, empezando por la más alta, por quien tiene la responsabilidad mayor en la República, por quien tiene la responsabilidad directa de toda la educación y por aquellos que tienen la responsabilidad directa de la educación normal en la República. Nos están diciendo, compañeros, compañeras, que al reformar los artículos 27 y 28 constitucionales se va a elevar la producción, que hoy es de 2,5 millones de barriles diarios de petróleo, a 3,5 millones en unos cuantos años. Que esa elevación de la producción nos va a dar, de aquí a 6 años, 500,000 empleos más, y nos va a dar también 2 millones más de empleos hacia el 2025. Habría que preguntarnos, compañeros, y habría que preguntarle al gobierno qué pasó, porque hace unos años, en el 2004, produjimos los 3,5 millones de barriles. ¿Y dónde están los empleos? ¿Dónde está el beneficio del pueblo? ¿Dónde están los avances en el crecimiento de la economía? Entonces no se trata de volver a la misma situación para que nos vuelvan a decir que después, más adelante, van a hacer otras reformas ya con las compañías petroleras apoderadas de nuestros campos de petróleo. Vamos a defender el petróleo, vamos a defender la electricidad. Ni un paso atrás en la defensa del petróleo nacionalizado, ni un paso atrás en defensa de nuestra electricidad. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador.